Buen día. En este video explicaré el proyecto realizado que consta de un multiplicador con una constante física en formato de punto fijo. Esto con el objetivo de diseñar un circuito digital que multiplique un valor de entrada de 8 bits en un formato de 4.4. Esto quiere decir que va a tener 4 bits para la parte entera y 4 bits para la parte fraccionaria. Esta entrada se va a multiplicar por una constante física que se va a representar en un formato 5.11. Esto es 5 bits para enteros y 11 bits para la parte fraccionaria. En este caso la constante que se me asignó fue la número 4, que corresponde al calor específico del agua, igual a 4.18. Este circuito fue desarrollado en VHDL y pues básicamente su estructura se basa en los siguientes bloques. Es primero un módulo de entrada en formato 4.4, un multiplicador que va a ser la entrada por la constante, luego un escalamiento que se va a multiplicar el resultado de la multiplicación de la entrada por la constante por 100, luego un extractor de bits enteros, un convertidor de binario a BCD, un multiplexor para seleccionar los dígitos que se quieren mostrar y un decodificador de BCD a 7 segmentos. A continuación explicaré de manera técnica cada uno de los bloques o la estructura de todo mi código. Primero comenzaré explicando el archivo para convertir de binario a BCD, pero de 12 bits. Más que nada, pues primero yo me basé haciendo un esquema de cómo quedaría, más bien de cuántos chips de bloque base ocuparía para poder convertir toda la entrada de 12 bits pues en BCD y que tuviera así finalmente separado pues por unidades, decenas, centenas y millares. Como se puede ver aquí, lo dividí por columnas y cada una con diferentes uniones de diferente color. Pues el bloque base, como el profe lo ha explicado, tienen que entrar una entrada de 3 bits. Esto pues de los más significativos a los menos significativos. Se usan 3 bits ya que es la manera más óptima de comprobar si este número de entrada es igual, mayor o menor que 5 en binario, ya que pues de 2 siempre va a ser menor que 5 y de 4 puede que sea menor o igual, entonces mejor para una mayor seguridad se toman 3 bits y se le agrega un bit de 0. Entonces ya con esto pues así se hizo para toda la primera columna hasta que la última entrada de aquí, es decir el bit menos significativo, que es el bit número 0, ya no entra ningún bloque base y simplemente se pasa automáticamente a las unidades. Entonces los primeros 3 bits del bloque base último de esta columna más el bit menos significativo de entrada serán las unidades y esto forma un nibble. Y posteriormente el bit más significativo que sale de cada bloque base de la primera columna tiene que entrar al siguiente bloque base pues de la segunda columna. Esto pues se representa con el cablecito verde y nuevamente se toman 3 bits de entrada para el primer bloque base de esta columna y agregando un 0. Y así sigue el procedimiento hasta que se termina el último bit de aquí. Pues ya se termina pues prácticamente esta columna y ahora las decenas van a ser los primeros 3 bits del último bloque base de la segunda columna más el bit más significativo del último bloque base de la primera columna. Y esto se vuelve a repetir para las centenas y finalmente para los millares, como tenemos solamente 3 bloques base en la columna de centenas, pues ya no es necesario pasarlo a un nuevo bloque base, sino que simplemente lo pasamos directamente a el nivel de millares, agregando un 0 para que se completen los 4 bits. Y esto sería prácticamente el esquema de este código. Ya teniendo el diagrama, lo que se siguió fue hacer ahora el archivo del binario ABCD de 12 segmentos. Pues principalmente este va a llevar como componente el bloque base. El bloque base no modifiqué nada del archivo que hicimos en clase con el profe, por lo que va a tener el bloque base pues una entrada y una salida, cada una de 4 bits. Pues la entrada N va a ser lo que había explicado dentro del diagrama, que van a entrar pues los primeros 3 bits más significativos de la entrada de 12 y los va a comparar con el número 5, ya sea que este sea mayor, menor o igual. En dado caso de que sea igual o mayor, se le va a sumar un 3 y pues si es menor lo va a dejar pasar así. Y esto más que nada lo hace para comparar y sumar y poder convertir de binario a BCD. Ok, después de eso ya podemos pasar a lo que es el archivo de binario BCD de 12 bits. Esto pues más que nada va a contar en el entity con una entrada y 4 salidas.
La entrada va a ser de un tamaño que yo definí como un size de 12 bits. Entonces pues la entrada va a tomar ese tamaño. Las salidas van a ser las unidades, decenas, centenas y millares que expliqué en el diagrama. Y más que nada pues cada una de ellas va a ser un vector de un nibble. Ok, después de esto pues en la arquitectura se va a mandar llamar al componente que es el bloque base, tal como pues se definió en su programa. Y pues vamos agregando la parte de component y en component. Después voy a agregar, fueron 18 señales de 4 bits o de un nibble cada una. Esto pues porque como vieron en el diagrama son 18 bits, 18 chips los que se ocupan para poder convertir de binario a BCD cuando se tenga una entrada de 12 bits. Entonces pues ya dentro del begin lo que se hace más que nada es concatenar pues primero un 0 a los primeros 3 bits más significativos de la entrada, que es como lo expliqué también en el diagrama de la primera columna. Y así posteriormente hasta terminar lo que son las unidades, donde se van a tomar los primeros 3 bits del último chip y la última entrada o el bit menos significativo de la entrada, que en este caso pues es el 0. Y esto sería para las unidades y se guarda en la salida de uni. Posteriormente se sigue con la columna 2 de los chips, donde el último de esta columna es el número 15. Y pues los primeros 3 bits de ese chip se guardan en decimales concatenados al último bit del último chip de la primera columna, que es el chip 9. Y esto se guarda en las decenas. Y finalmente para las centenas pues solamente se ocuparon otros 3 chips más. Y entonces el último chip, que es el 18, los primeros 3 bits se guardan ahí concatenados al último bit o el bit más significativo del chip número 15. Y finalmente solamente para los millares se va a concatenar un 0 y los bits más significativos de estos 3 chips, del 16 al 18. Y esto sería todo para el binario ABCD de 12 bits. Posteriormente también necesité un archivo para convertir ya teniendo el BCD. Ahora este BCD convertirlo para que se visualice en el display de segmentos. Esto más que nada pues se definió la entrada, que va a ser el BCD, y el BCD pues va a ser de un nibble o de 4 bits, y el segmento o la salida va a ser de 7 bits, ya que pues cada display cuenta con 7 segmentos, los cuales son LEDs que se van a iluminar. Pues más que prácticamente en el begin lo que hice fue pues asignar a cierta entrada pues una salida para el segmento, es decir, lo hice desde 0 a 9. Entonces pues cuando la entrada sea 0 en binario va a prender todos los LEDs o todos los segmentos del display excepto el número G, para que se pueda formar en el display el número 0, y así desde el 0 hasta el número 9. Y finalmente se agregó un when others para que cuando se ingresa una entrada diferente que no sea de entre 0 y 9, por ejemplo un 15 o un 13, no aparezcan cosas raras en el display, entonces simplemente los apague. Okay, ya con lo anterior explicado es como si tuviera todos los componentes pues prácticamente ahí, pero ahora falta el armado de todo el circuito, es decir, llamar a los componentes, prácticamente como que conectarlos de manera interna, ya sea con las señales, con las entradas, las salidas y todo lo que eso implica. Para esto yo definí un nuevo archivo que se va a llamar circuito completo. Dentro de la entity yo lo definí como circuit para todo este archivo. Aquí puse 2 entradas, que va a ser la entrada la que va a multiplicar a la constante de nombre, yo la puse de nombre de una variable a, que va a ser un vector de 8 bits o prácticamente pues 2 nibbles. Esto más que nada para cumplir lo que especifica el punto fijo, que quieren 4 bits para enteros y 4 bits para números fraccionarios. Posteriormente se definió una nueva entrada que va a ser el selector para el display. Esto pues para definir en qué display de los 4 que se tienen disponibles se va a mostrar el número pues del resultado. Esto va a ser un vector de 2, simplemente porque pues se puede tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 o algún otro else. Posteriormente se definieron 2 salidas, que van a ser la del cátodo y la de los segmentos. La salida del cátodo va a ser un vector de 4 bits o de un nibble, esto porque pues se tienen 4 displays dentro de la tarjeta, y la salida de los segmentos va a ser de 7 bits, ya que son displays de 7 segmentos. Posteriormente comenzamos con lo que es la arquitectura de este documento. Mandamos llamar primero a los 2 componentes que se hicieron anteriormente, 2 de los 3, ya que uno ya se ocupó dentro de este otro componente. El primer componente va a ser el binario ABCD de 12 bits,
Y el segundo componente va a ser el binario, el BCD, perdón, al display. Después de mandar a llamar los componentes, ahora paso a lo siguiente que declaré, que fueron las señales internas. Estas fueron 2, 4, 6, 8, 10 señales internas. Empezaré primero explicando las primeras 5 y por último las últimas, que son las un poquito más sencillas. La primera va a ser la señal para la constante. Yo la definí como con un nombre de const, va a ser un vector, y este vector lo definí de un tamaño de 16 bits, ya que pues como se puede ver aquí, pide un formato de 5.11. Entonces aquí lo primero que hice yo pues fue declarar lo que es este vector, y como mi constante es la 4.18 número decimal, lo que hice fue pasarla a número binario, quedándome de la siguiente manera, como 4 en la parte entera y un nivel de 2, un nivel de E y un 0 en hexadecimal. Este nuevo número binario hexadecimal lo tuve que volver a aproximar al número decimal para saber más que nada pues cuánto sería el decimal exacto que se estaría representando dentro de este formato, ya que pues como se puede dar cuenta al momento de que lo hacemos en formato 5.11, pues estoy expresando más decimales que pues son alguna parte importante, y por lo tal ya no va a ser un 4.18 puro, sino pues ya vemos que me faltan algunos decimales para poder completarlo. La siguiente señal ahora es, pues yo la definí de M. Bueno, la entrada de A que se ve aquí ya la expliqué anteriormente, entonces esta me la voy a brincar. Posteriormente, pues la siguiente entrada va a ser M. Bueno, pero igualmente puedo explicar la de 100. Igualmente, pues como voy a tener que reducir el número para que se puedan mostrar mínimo dos decimales significativos, tengo que multiplicar la multiplicación de A por la constante, después por el número 100, pero en binario. Esto yo lo puse en formato 7.0, ya que igual se puede de 8, pero yo lo dejé de 7.0 para que, pues para cortar más bits al binario. Y pues la señal yo la puse con el nombre de 100, y pues va a ser un vector de 7 bits. Posteriormente ya pasamos a lo que es la multiplicación. Yo definí una señal M, esta va a ser un vector de 24 bits, y explicaré por qué de 24 bits. Como M va a ser la que va a guardar el resultado de A por la constante, y la constante mide 5.8 bits, 5.11 bits, perdón, y A mide 4.4. Lo único que se hace aquí cuando se hacen multiplicaciones en estos formatos, pues es sumar tanto el número de decimales como el número de fraccionarios. Entonces tenemos 4 bits de A enteros más 5 bits de la constante igual a enteros, entonces daría 9 enteros para M, y tenemos 4 bits de fraccionarios en A y 11 bits fraccionarios en la constante. Entonces esto da un total de 15 bits fraccionarios en la multiplicación. Y pues si sumamos los 9 más los 15, nos va a dar un vector de tamaño de 24 bits, por eso lo definí como de ese tamaño. Posteriormente agregué otra señal, la cual llamé M100, que va a ser la multiplicación por el 100. Y esta va a ser de un vector de 31 bits. Y esto es prácticamente lo mismo que el anterior. Pues se suman tanto los enteros como los números fraccionarios de ambos números que se están multiplicando. Y pues 9 más 7 me mide 17, y los 15 bits más los 0 pues queda 15. Entonces finalmente si se suman los dos dígitos nos da un vector de 31 bits, como se puede observar aquí, y por eso lo definí como un vector de 31 bits. Posteriormente defino otra señal donde guardaría el resultado ya final, es decir, los 12 bits de la multiplicación de la constante por el entero por 100, y esto lo guardé en la señal resultado o result, y esta pues va a ser de un tamaño de 12 bits, ya que se la va a pasar al bloque de binario ABCD, por eso se tiene que seleccionar 12 bits. Aquí pues lo único que hice, pues para hacerlo un poquito más visual, los 31 bits yo los dibujé de esta manera: los 16 bits de enteros y los 15 bits de fraccionarios. Y pues todos estos bits fraccionarios, es decir, los primeros pues 15 bits después del punto, prácticamente yo los desprecié, ya que pues voy a empezar a mostrar el resultado a partir del bit número 15
hacia la izquierda, es decir, del menos significativo al más significativo. Y pues al final quedó del bit número 15 hasta el bit número 16. Estos serían los 12 bits para pasarle al binario al BCD. Y entonces así mi señal de resultado me quedaría de un tamaño de 31 bits, de 12 bits, perdón, para pasarlos al binario ABCD. Y finalmente, pues las señales de unidades, decenas, centenas, millares y salida fueron un vector de 4 bits o de un nivel. Después de las señales ya comienzo con la parte del begin. Esto principalmente pues ya le doy una asignación a las constantes y al número 100. Inicio con la constante, la cual va a ser de 4.18 en decimal, pero en el formato que se estipula ahí me queda de la siguiente manera, a lo cual ya he explicado en la parte anterior de este video. Y el número 100 también lo definí en un formato de 7 bits. Posteriormente paso a la parte de multiplicaciones. A la señal de m le voy a asignar el valor pues de la multiplicación de la entrada a por la constante const, es decir, a por la constante, y esto va a ser en el vector, y esto pues va a ser de un tamaño de 24 bits. Posteriormente a esta multiplicación que la guardé en m, la voy a multiplicar por la constante del número 100, que lo definí en 7 bits, y esto lo guardo en la señal de m100. Con lo anterior paso a la parte para tomar los 12 bits que se van a mostrar en los displays. Esto pues va a ser tanto los enteros como al menos 2 decimales pues significativos. Y esto, como lo expliqué antes, pues va a tomarse a partir desde el bit número 15 hasta el bit número 26 de el vector de M100. Es así como ahora ya voy a usar el componente que mandé llamar anteriormente de binario ABCD de 12 bits, y le doy un port map para que a la entrada de este componente se le pase la señal de result. Esta pues ya contiene los 12 bits, por lo cual pues encaja perfecto como lo definimos anteriormente el componente en su archivo. También se le va a pasar lo que es la unidad, decena, centena y millar, que pues estas van a ser sus salidas. Y posteriormente pasamos a lo que es el multiplexor. Esto más que nada va a ser para seleccionar tanto el display como los cátodos del display. Con la del display me refiero a mostrar ya sea unidad, decena, centena o millar, y en qué cátodo o en qué display se va a mostrar de los 4, ya que pues cuando esté el selector esté en 00, pues va a mostrar las unidades y lo va a hacer en el primer display. Cuando esté en 01 va a mostrar las decenas, lo va a hacer en el segundo. Cuando esté en 10 va a mostrar las centenas en el tercer display, y cuando no esté ninguno de estos tres va a mostrar las millares en el display número 4. Ahora lo último que queda es convertir nuestro BCD, ya sea unidad, centena, decena o millar, a el display para mostrarse en los 7 segmentos. Es así como a este componente se le va a mandar en el port map lo que tenga el valor de sal y el segmento que va a ser su salida. Y así finalmente quedaría nuestro código ya todo unido, todo interconectado, por así decirlo, y el funcionamiento se mostrará de la siguiente manera. Bueno, primero comienzo cargando el código de la tarjeta. Como se puede ver aquí en la pantalla, pues ya está en verde, quiere decir que está bien. Entonces abro, conecto la tarjeta y le doy en subir el código. Y como se puede ver, aquí como están todos los switches bajados, pues está en 0. Los primeros 4 switches que se muestran aquí van a ser la parte fraccionaria del número, y los siguientes 4 van a ser la parte entera, y con los últimos 2 se va a controlar el encendido de los displays. En 00 va a ser el primero, 01 el segundo, 10 el tercero, y si no va a ser el cuarto. Ok, ahora para comprobarlo pues se mete el valor de 1 para mostrar que se pueda ver la constante, que es la 4.17 por 1, y como podemos ver se muestra muy bien en los displays. Ahora yo elegí primero 5 constantes menores a 9, ya que me di cuenta que con 9 da un error. Entonces aquí, como podemos ver, primero lo voy a multiplicar por el número de 0.5, con lo cual se puede mostrar aquí también como al mismo tiempo estoy mostrando tanto el número en decimal como en binario, y hago la operación en la calculadora por la constante. Como se puede ver aquí, tiene que dar un resultado de 2.085. Ahora mismo en la tarjeta, si movemos los switches, ya está multiplicado por 0.5 y vemos que nos da un resultado de 2.08. Con lo cual vemos que pues sí muestra al menos 2 decimales significativos del resultado original. Ahora seguimos con la constante de 2.25. Esta constante pues igual para que se puede mostrar ahí tanto en decimal como en binario. Y ahora voy a hacer la multiplicación de la entrada de 2.25
por la constante de 4.17 y me tiene que dar este resultado. Ahora mismo vamos a ponerlo en la tarjeta y veremos pues si se acerca o tiene un error. Ahora meteré pues la entrada de 2.25 y ahí estoy levantando pues los switches para meter la entrada. Ahora lo que procede es modificar los displays y vemos que da de 9.45, 9.4, por lo cual vemos que tiene un poquito de error, pero pues se aproxima prácticamente al número original. Ahora después seguimos con la constante por 4.75. Aquí estoy haciendo la operación en la calculadora al mismo tiempo y vemos que tiene que dar 19.875. Ok, ahora lo voy a meter en los switches para meterlo como entrada dentro de la tarjeta o del código. Y aquí le estoy pues ya indicando la entrada en binario. Y posteriormente, después de que la puse, vemos cómo se pone el resultado, el cual nos va a dar un resultado de 19.85. Por lo que podemos comprobar que pues sí, efectivamente está muy cerca del resultado original. Cabe aclarar que yo no puse el 4.17 y demás decimales porque simplemente lo redondeé en ese número. Me parece que era 4.1796, pero lo dejé en 4.17. Y pues sí vemos que están coincidiendo en un porcentaje relativamente alto. Ahora seguiré con el último número, que pues como pueden ver hice la multiplicación ahí. Y me tiene que dar de 40. Y no alcanzo a ver, pero 40 punto algo, 40.75 me dio en la tarjeta y a cada 40.75, por lo que vemos que pues sí, efectivamente se aproxima muy bien. Ahora haré la prueba con números mayores a 9.75, que es lo que les decía. Este anterior fue con 9.75, que hasta llega al límite donde los números o los resultados pues sí se aproximan un poco a los originales. Ahora le meteré una entrada de 10.5 y me tiene que dar 43.785. Sin embargo, ahorita veremos pues lo que va a pasar. Aquí estoy metiendo la entrada, primero los pues números enteros y ahora voy con los números fraccionarios. La entrada pues es de 10.5 y al mover los switches para los displays vemos que pues no es nada cercano al resultado que tiene que dar. En esta parte pues fue donde yo me percaté que después del número 9 o específicamente el número 9.75 ya los números ya no coinciden con el resultado que tiene que dar. Supongo que tiene un error de pues dentro del código, donde cierto número pues ya no detecta, o como cortan los decimales en 12 bits específicamente, pues ya no alcanza a mostrar el resultado correcto, porque ya vemos que ya son números pues ya un poco más elevados, es decir, pues ya tienen incluso más decimales que los anteriores que eran multiplicados por 9. Ok, pues en conclusión del proyecto se puede apreciar cómo este sistema logra multiplicar correctamente valores en formato de punto fijo, ya sea de 4.4, que es la entrada, por una constante en formato 5.11, y se puede ver cómo el resultado se muestra con dos cifras decimales significativas dentro de 4 displays de 7 segmentos cada uno. El uso de este formato pues me pude percatar que puede representar operaciones con números fraccionarios sin necesidad de la aritmética, que pues siempre ponemos un punto para pues mostrar decimales. Esto pues solamente con puro simple código o sistemas lógicos. Asimismo pues también el ir haciendo el código ya sea dentro de bloques o dentro de pues partes muy específicas, también pues facilita un poco la comprensión tanto de cada segmento. Y pues también pude comprobar que para valores de entrada de entre 0 y 9.75 el sistema muestra los enteros y decimales con una precisión relativamente buena, pero al ingresar a valores mayores a este número de 9.75 los decimales pierden una precisión debido a errores de, pues como mencioné, de que se truncan literalmente los decimales o de una limitación al número de bits, ya que pues al cortar directamente 12 bits pues se llega a ver errores de acumulación, o el producto o el resultado se llega a aproximar o a sobrepasar del rango que pues tiene que ser el real.
Es así como pues en general este circuito cumple los objetivos propuestos y demuestra asimismo la aplicación de la multiplicación con punto fijo en sistemas digitales.